magistral inaugural de esta noche se denomina Recuento Histórico del Advenimiento del Código de Familia y está a cargo de la doctora Elizabeth Odio Benito, quien es jurista y política, jueza de la Corte Penal Internacional, jueza en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, licenciada en Derecho y notaria pública de la Universidad de Costa Rica. Realizó estudios de posgrado en Desarrollo Social y Económico en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Realizó estudios de género en la Universidad Nacional en los años 1986 y 1987. Siendo profesora en la Universidad de Costa Rica, impartió lecciones en la Escuela de Trabajo Social y en la Facultad de Derecho. De 1988 a 1990, fungió como vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica y se desempeñó interinamente como rectora. Profesora emérita de la Universidad de Costa Rica por su ejemplar labor como docente y catedrática. Participó además en la creación de la Maestría en Estudios de la Mujer, que atienden conjuntamente la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ministra de Justicia y Gracia y Procuradora General de la República en los periodos 1978-1982 y 1990-1994. Además fue vicepresidenta de la República y ministra de Ambiente y Energía de 1998 al 2002. En el ámbito de la jurisprudencia fue una de las impulsoras del Código de Familia, el cual contiene avances en materia de derechos de las mujeres y de los niños y de las niñas. En la Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue miembro de la Subcomisión de Protección de Discriminaciones y Protección de las Minorías de 1980 a 1983. De 1993 a 1998 se desempeñó como jueza del Tribunal Penal Internacional para investigar y sancionar crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios y violaciones graves del derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia y como vicepresidenta de 1993 a 1995. Por su búsqueda incansable de la justicia en el mundo y su trayectoria, doña Elizabeth Odio Benito ingresó a la Galería de la Mujer del Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2002. Nos honra contar con su presencia, doña Elizabeth. Adelante. Todo ese larguísimo y aburridísimo currículum, lo único que indica es que he vivido una pila de años ya. Por lo demás, vean, yo quisiera, bueno, ya se fueron, pero yo quisiera no lo voy a tomar. No lo voy a tomar personalmente, pero yo quisiera comenzar presentando mis disculpas más sentidas al señor magistrado en absencia, don Orlando Aguirre, al señor presidente del Colegio de Abogados en absencia, don Eduardo Calderón, y al profesor Diego Benavides, también en absencia, por haber llegado tarde, esta tarde. Yo sé que organizar congresos siempre es complicadísimo, pero alguien olvidó remitirme la última versión del programa y la que yo tenía decía que empezábamos a las 6 de la tarde. Así es que también quiero disculparme con la familia del doctor Gerardo Trejos. Quisiera empezar, queridas amigas, amigos, colegas, hablando un poco, antes de entrarle a la historia del Código de Familia, recordando muy brevemente por qué al doctor Gerardo Trejos Salas, sus amigos de toda la vida siempre lo conocimos como Trejitos. Y es que Trejitos fue alguien muy importante por generaciones en la Facultad de Derecho, en el mundo de la política, en el mundo de los derechos humanos, en las aventuras de la bohemia.
hace también una pila de años, por eso les digo que el currículum me avala en eso de la pila de años. Al final de los años 50 y principios de los años 60, la juventud que creíamos fervorosamente en la socialdemocracia como ideología política, pertenecíamos al Partido de Liberación Nacional y organizamos un Congreso Nacional. Creo que fue el único. Yo espero que este que estamos inaugurando esta tarde no sea el único en Derecho y Familia. Pero ese congreso fue importantísimo y vinieron gentes, juventud del sector obrero, del sector agrario, del sector estudiantil, de todas las edades. Fue muy interesante. Yo creo que solo de las escuelas primarias no llegaron. Pero de los colegios sí. Y desde el primer día conocimos a un personaje que venía de Heredia, vistiendo uniforme del Liceo de Heredia. Y, no sé, tendría 14, 15 años, no creo que tuviera más. Pero hablaba, aparte de hablar con un acento francés que nos llamó mucho la atención y que después motivó toda suerte de bromas familiares con él, se expresaba con una claridad, con una fluidez, sobre las ideas de lo que debía ser el papel de la juventud en los partidos políticos, que nos impresionó muchísimo. Desde entonces hicimos amistad con Trejitos. Poco después, unos años más tarde, llegó a la Facultad de Derecho y ahí también vivimos muchas aventuras juntos. Entre ellas, como ahora les contaré, el grupo que trabajó en la preparación de documentos que servirían de base al Código de Familia del año 73. Trejitos se graduó, se casó, se doctoró, se volvió a casar, se volvió a doctorar, iba, venía, fundaba partidos políticos, fundaba librerías, fundaba mundos. Y siempre fue Trejitos. Yo creo que esa pasión que decía su hijo y que lo caracterizó siempre en todo lo que hizo fue lo que terminó por fundirle el corazón mucho más antes de lo que todos hubiéramos querido. Yo creo que lo hemos extrañado mucho desde que no está. Es una voz que se apagó, pero que de alguna manera sigue resonando y que está con nosotros hoy, esta tarde. Yo agradezco muchísimo a los organizadores y organizadoras de este congreso que hayan pensado en que es importante inaugurar el análisis y la reflexión sobre muchos temas que ustedes verán a lo largo de esta semana en cuanto a la familia y al Código de Familia. Empezar esa reflexión haciendo un poquito de historia, porque a veces se nos quedan atrás las historias y la historia siempre enseña y de la historia siempre aprendemos y la historia siempre ayuda a entender lo que vivimos. Ya sabemos que de la familia se habla desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas de las ciencias sociales, de la política, de lo religioso, de lo jurídico, desde hace muchos siglos. Para quienes nos formamos como abogados y abogadas en la Facultad de Derecho en los años de finales de los 50 y los 60, nos formamos en una disciplina que nos enseñó mucho y que contribuyó muchísimo a la formación de nuestra mentalidad jurídica, que fue el derecho romano. Y del derecho romano aprendimos, entre otras cosas, que existía la figura del pater familias. Y aprendimos que al pater familias estaban sometidas las mujeres, los esclavos, los hijos, todo el clan que convivían en las casas patricias de los romanos
y en cuyo dintel, en cuya puerta se detenía el derecho. De ahí hasta ahí llegaba esa notable construcción jurídica que hicieron los romanos y que todavía hoy sigue teniendo mucha vigencia. Se detenía a la entrada de esas casas patricias, porque de ahí en adelante la ley era lo que el pater familias dijera que era la ley. Así nos formamos y así encontramos redactado el Código de Familia, el Código Civil de 1888. Ese Código Civil, que en nuestro país era heredero del Código francés de 1808 y que obviamente, si lo comparábamos aún en esos momentos con muchos de los códigos civiles de América Latina, nos reflejaba en cuanto a las instituciones familiares enormes progresos que para muchos países fue luego, incluso ya muy entrado el siglo XX, difícil de adquirir, como la consideración de que las mujeres teníamos derechos y que entre esos derechos estaba el de divorciarnos. Ese Código Civil, que fue el que estudiamos en la parte de personas, era el que tenía todo lo que se relacionaba con el régimen matrimonial, con el régimen de los hijos y con el régimen patrimonial de la familia y con todo lo que tenía que ver con tutela y curatelas. En esa época en que estudiábamos en la facultad, nos hacían aprendernos de memoria los códigos. Y nos los aprendíamos. Uno a esa edad siempre aprende de memoria cualquier cosa, después se le olvida, pero en ese momento se lo aprende. Y entonces aprendimos a recitar las causales de divorcio. ¿Qué decían las tres primeras? Son causales de divorcio. 1, el adulterio de la mujer. 2, el concubinato escandaloso del marido. 3, la sevicia. E inmediatamente, claro, preguntábamos, ¿y qué diferencia hay entre el adulterio de la mujer y el concubinato escandaloso del marido? Había una diferencia gravísima. La mujer, si cometía el error de tener una relación sexual extramatrimonial, incurría en adulterio y por ello mismo podía ser demandada. Se declaraba culpable del divorcio, perdía la patria potestad sobre sus hijos, cualquier tipo de tutela o custodia y además los bienes gananciales. En cuanto al pater familias, no. En cuanto al pater familias era diferente. En cuanto al pater familias, para que su comportamiento adulterino fuera causal de divorcio, tenía que tener una concubina fija, pública y notoria. No era cualquier concubina, no era cualquier aventura extramatrimonial, no. Era toda una situación consolidada de familia paralela, como dicen hoy día. Lo que hacía que ese pater familias pudiera incurrir en la causal y pudiera ser demandado y pudiera entonces hipotéticamente perder la custodia de los hijos, la patria potestad y eventualmente su derecho a gananciales, pero como normalmente los bienes estaban a nombre de él, lo único que perdía era un 50%. El régimen de los hijos era también y después vuelvo a lo de las causales de divorcio para contarles de la sevicia. El régimen de los hijos era impresionante, porque la filiación, o sea, el vínculo filial entre los padres y sus hijos se calificaba. Había hijos sacrílegos, había hijos
adulterinos y había hijos naturales que después pasaron a llamarse ilegítimos. Y había también, por supuesto, la categoría de hijos matrimoniales. Los hijos sacrílegos eran los hijos producto de una relación en que alguno de los padres o era un cura o era una monja. Y si tal cosa pasaba, esa criatura no tenía ningún derecho, ni siquiera a llevar un nombre. Los metían en orfanatos en los cuales les ponían los apellidos de los benefactores del orfanato para que tuvieran alguno. Esa fue la primera categoría que desapareció, pero la de los adulterinos sí continuó bastantes años, y estos eran los hijos que nacían de una relación en que alguno de los dos padres estaba casado o estaba unido a un vínculo, no importaba si no convivía con el cónyuge, sino si había ese vínculo de padre o madre con un cónyuge. Estos se llamaban adulterinos. Y estos tenían sus derechos, algunos derechos, muy limitados, muy limitados. Por ejemplo, no podían llevar adelante acciones de investigación de paternidad si el casado era el padre. Y finalmente los hijos ilegítimos eran los que en esos grupos estaban en mejores condiciones porque eran hijos de una pareja que no estuviera vinculada por matrimonio con nadie y que simplemente convivían o que habían tenido una relación de la que nacía uno de estos hijos. Estos sí podían llevar adelante acciones de investigación de paternidad, resuelta la cual, favorablemente, después de muchas dificultades, lo que establecía era el vínculo entre el hijo y el padre, pero nunca con la familia del padre. Es decir, estos hijos tenían, en el mejor de los casos, un padre y una madre conocidos, pero no tenían ni abuelos, ni tíos, ni primos, ni hermanos. Era realmente una situación familiar que, como les digo, venía de muchas de estas ideas, incluso del derecho romano, y que no es sino cuando se aprueba la Constitución del año 49 que comienzan a introducirse reformas legales en el régimen de familia. Por ejemplo, la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, que está garantizada en la Constitución del año 49, o el derecho de toda persona a saber quiénes son sus padres, o la prohibición rotunda de calificar la filiación. Pero en estos años, a pesar de que la Constitución del 49 introdujo estos principios que ya eran muy importantes para modificar situaciones que eran muy injustas, sin embargo, el código que seguía vigente era el Código Civil, y la situación, por ejemplo, de desigualdad de los cónyuges en el matrimonio se seguía dando. Yo quiero hacerles aquí también un apunte histórico, porque es muy importante rendir homenaje a jueces civiles que, como Fernando Coto Albán, que como Ulises Odio, que como Edgar Cervantes, empezaron a cambiar a través de la jurisprudencia parte al menos de esa terrible desigualdad que existía en el matrimonio y que existía también en el régimen de filiación. Y ello también obedeció a que hubo las primeras abogadas que defendían los derechos de las mujeres, y una de ellas era doña Virginia Martén, la esposa de don Fernando Coto. A doña Virginia se debe el haber ganado un juicio en donde logró que esa tercer causal de divorcio que teníamos en el Código Civil, que decía sevicia,
fuera entendida correctamente. La sevicia podía ser moral, sí, la tortura psicológica, el maltrato psicológico, o podía ser física, que era el maltrato físico, lo que hoy conocemos como violencia doméstica. Pero en la jurisprudencia, hasta que doña Virginia logró que se cambiara, para que el maltrato físico, la violencia doméstica, constituyera la causal de divorcio, las palizas tenían que ser, más o menos como el concubinato, repetidas, públicas y notorias. Doña Virginia, en esa famosa sentencia, les dijo a los jueces: ¿y ustedes qué es lo que esperan? ¿Que maten a la mujer para declarar que hay sevicia? Y entonces, a partir de esa sentencia, se estableció, que una sola paliza, que un solo acto, que llamaríamos hoy de violencia doméstica, constituía la causal de sevicia. Todo esto era digamos, las bases sobre las cuales comenzamos a hablar a principios de los años 70 de hacer un código de familia. La Asamblea Legislativa había tomado una decisión de encargar la redacción a una comisión, de constituir una comisión encargada de redactar un código de familia. Y se le pidió a la Facultad de Derecho que ayudara en esta tarea. El decano de la Facultad de Derecho era el licenciado Carlos José Gutiérrez, que era, como jurista, muy cercano también a los temas de la familia. Y entonces don Carlos José nos llamó para integrar la comisión que desde la facultad ayudaría a la comisión legislativa, a Trejitos, que venía doctorado en Derecho de Familia, al doctor Juan Luis Arias, que también venía doctorado de Francia, aunque no en Derecho de Familia, a la licenciada Sonia Picado y a mí, que no teníamos ningún doctorado, pero que ya veníamos peleando por los derechos de las mujeres desde hacía unos cuantos años. Tuvimos como asistente de nuestro grupo de trabajo a una querida amiga recientemente fallecida, la licenciada Yenere Vinegas, que también contribuyó muchísimo con todo lo que hicimos como trabajos. Emprendimos este trabajo con un enorme entusiasmo, nos dividimos los temas y empezamos a redactar los textos de lo que, en nuestra opinión, tenía que constituir un moderno código de familia en cuanto a igualdad de cónyuges en sus derechos, las relaciones paterno-filiales, la situación de los hijos, la tutela y el régimen patrimonial de la familia. Pero claro, como dijo alguien en estos días, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella. Había que ver lo que fue cuando llegamos a un congreso jurídico que se convocó para trabajar estos temas de familia. Cuando aparecimos nosotros, nuestro grupo, porque ahí tanto Trejitos como Juan Luis Arias, como Sonia como yo, éramos una sola voz en defensa de nuestros textos y de los derechos que planteábamos que las causales de divorcio dijeran el adulterio de cualquiera de los cónyuges. No, mijita, usted está loca, me dijo un colega que no era conocido precisamente por ser el mejor marido de la parroquia. No, así no, ¿verdad? Por aquí anda Sonia, y Sonia les puede contar también las que hubo que aguantarse en burlas, en sátiras,
en comentarios, no muchas veces de buen tono. Hubo un colega que era famoso porque hacía versos divertidos, alajuelense por supuesto. Y ese hizo un verso que leyeron ahí en ese congreso, en donde nos dejaba bastante mal por andar pretendiendo igualar la condición de la vida sexual de la pareja. Fue muy difícil. ¿Por qué? Por supuesto, como decíamos en más de uno de los grupos de trabajo que teníamos en ese congreso, renunciar a derechos nunca es fácil. Aquí hay que cambiar la mentalidad. Y para eso, como nos recordaba Antonio Trejos en su intervención, el derecho no es solo un espejo de la realidad, sino un instrumento de cambio de la realidad. Es también un instrumento de educación. La norma jurídica es una norma de conducta y debe regir para todos y para todas por igual, que para eso también ya en el año 48 se había aprobado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era uno de los documentos que nos servían de base para defender nuestras tesis. Fue muy difícil. Hubo que vencer toda clase de obstáculos en el Colegio de Abogados, en la sociedad, en la Asamblea Legislativa. Hubo también que escribir por la prensa, porque en los muchos prejuicios religiosos se levantaban también en contra de lo que nosotros planteábamos. Era un cambio radical el que proponíamos de la sociedad. Y como un reflejo de ese cambio, lo que planteábamos en el Código de Familia. Y hubo todo este concepto patriarcal de que la familia es una unidad en que un señor y una señora se aman, se cuidan, se protegen y cuidan y aman y protegen a sus hijitos, como un arquetipo, había sido el paradigma de lo que se cocinaba no solo en el código, sino también en todos los parámetros de lo que era la ciencia social y por supuesto la religión. Yo recuerdo haber asistido a reuniones de señoras que me reclamaban muy airadamente que yo estaba pretendiendo destruir la familia al defender que los hijos extramatrimoniales tuvieran los mismos derechos que los hijos matrimoniales. Una de ellas me recordó que Napoleón había dicho en la redacción del código que a los bastardos, los hijos bastardos, no tenían ningún derecho, ni tenían por qué reclamarlos. Yo, en la medida de lo posible, me mostré siempre, y lo mismo hicieron Gerardo y Juan Luis y Sonia y Yenori en todos los foros a los que íbamos, que no eran pocos, diciendo sí, es entendible que haya esta reacción, que todavía hoy se presenta. Pero los hijos y las hijas que tienen esta condición de que sus padres no estaban casados cuando vinieron al mundo, no tienen por qué asumir una capitis diminution, una posición inferior. La situación fue todavía peor, no se puede decir que fuera peor, pero fue también muy seria cuando hablamos del régimen patrimonial de la familia. Cuando pretendíamos que se formara, y esa idea la traían de Francia, Juan Luis y Trejitos, de que se formara un patrimonio familiar que perteneciera por igual
a los miembros de la familia, sobre todo a la pareja matrimonial, y que no fuera afectada por el resultado de un divorcio donde hubiera un miembro culpable. El régimen patrimonial no hubo manera, ahí sí que no hubo manera de que pudiéramos avanzar mayor cosa en ese Código de Familia del año 73. Lo que sí se logró fue que se pudiera establecer que la casa donde vivía la familia se pudiera inscribir como patrimonio familiar y no pudiera ser afectada por ninguno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, que es uno de los principios todavía que hoy existen, por ejemplo, con el bono de vivienda. Cuando se da un bono de vivienda para construir una casa, se adscribe a patrimonio familiar. Fue realmente notable. Yo peleaba por el régimen de gananciales, porque como sustituto de las reglas en el Código de Familia decía, bueno, establezcamos la posibilidad de que los cónyuges, como venía algunos orígenes en el Código Civil, puedan establecer un régimen de gananciales que firmen antes de contraer matrimonio, es decir, cuando todavía todo suena muy bonito y cuando todavía todos creemos que va a durar toda la vida. Hagámoslo ahí, hagámoslo en ese momento. Y mandé a mis estudiantes al grupo, a uno de los grupos a los que yo les daba derecho de familia, a que fueran a hablar a los cursillos prematrimoniales, que eran los que, donde la pareja llegaba a recibir la información, la formación que quería la iglesia darles antes de contraer matrimonio. Yo encontré, ustedes saben que uno comete muchos errores, que era un foro adecuado. Y fueron. Un par de grupos fueron y por supuesto los echaron. Pero no les digo cómo. Los curas, y por supuesto entonces nunca más volvimos a intentar irles a hablarle a los futuros cónyuges de la posibilidad de firmar un régimen ganancial. El Código de Familia entonces recogió textos muy importantes que fueron ese cuerpo que se aprobó en el año 73. No todo, por supuesto, estaba resuelto, ni mucho menos. Vistos desde este año que estamos del 2014, esos textos que finalmente se aprobaron en el 73 no lucen especialmente impresionantes, pero déjenme decirles que en esos momentos fue un gigantesco paso el que dimos en el ámbito jurídico y en el ámbito social hacia lo que vino después. Porque hubo que seguir trabajando. Ya para entonces también a mí se me había ocurrido que podíamos hablar de familias de hecho para referirnos a la convivencia de las parejas que no estaban unidas en matrimonio y que ninguno de los dos estaban unidos en matrimonio, que simplemente convivían porque no querían casarse y que tenían hijos y que adquirían bienes y que integraban una familia verdaderamente. Nadie quiso oír hablar de la familia de hecho y eso repercutía obviamente también en perjuicio de las mujeres, porque en esos años de convivencia se adquirían bienes que al deshacerse la convivencia no les permitía a las mujeres tener derechos sobre esos bienes. Poco a poco se fueron introduciendo cambios, por ejemplo, en las pensiones de la Caja del Seguro Social. Se fue reconociendo la convivencia como una situación jurídica que daba origen a derechos. Hoy día,
en que yo no les digo a los hijos míos porque ya no, pero los nietos no quieren ni oír hablar de casarse y conviven, o no conviven, pero el matrimonio es lo que menos les interesa. Esto suena como, de verdad, como historia muy antigua, pero pasó hace muy poco. Y fue en los años 90 en donde vino, como consecuencia de toda esta historia que les he resumido, cambios muy importantes. Venían también del mundo del derecho internacional, de las convenciones, por ejemplo, las convenciones de las adopciones internacionales. Vinieron todos estos cambios del derecho internacional que poco a poco se fueron incorporando, y la ley de la igualdad real, por la que se luchó muchísimo, porque a pesar de que en el Código de Familia ya no existían estas diferencias de las que les he contado, lo cierto es que la estructura patriarcal no había desaparecido y todavía sigue sin desaparecer. Y en esa estructura patriarcal de la sociedad siempre hay una situación de subordinación y de discriminación y de inferioridad jurídica y social de parte de la mujer, que hizo necesaria que esta ley fuera aprobada con la idea de comenzar a introducir en los programas de educación un cambio de estereotipos basado en los derechos humanos, que reconoce la igual dignidad de las personas, la igual libertad y la igual dignidad. Todo el cambio de pensiones alimenticias, la ley de violencia doméstica, la ley de femicidio, todos los cambios que ha habido en el Código Penal como instrumentos para tratar de por lo menos detener un fenómeno social patológico que sigue sin poderse detener, que es la violencia doméstica. Hoy día en el Poder Judicial hay toda una serie de avances, de progresos para ayudar en todo lo que tiene que ver con esta situación de inferioridad y de daño que se produce viniendo de la violencia masculina hacia las mujeres y hacia los niños. Hemos hecho progresos muy significativos, se ha avanzado mucho, pero el camino todavía está a medio andar, todavía hay mucho para hacer, todavía necesitamos mucho de esa pasión de Trejitos por cambiar lo que había que cambiar en el mundo de lo jurídico para influir en lo que había que cambiar en el mundo social. Y en este congreso que ustedes inician hoy van a examinar todos estos temas, van obviamente a revisar la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de nuestra Sala Cuarta, que ha influido muchísimo en la situación de los derechos de las familias. Tienen que examinar, obviamente, tienen que examinar lo que falta. Hoy día ya ni siquiera se puede hablar de la familia, hay que hablar de las familias. Hoy día hay muchos cambios en las relaciones humanas que obligan a examinar las convivencias humanas desde otras perspectivas. En nuestro país es todavía inaceptable que la fecundación in vitro, luego de en el año 2012 haber sido declarada un derecho por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera tengamos la ley a que esa sentencia obliga y ni siquiera haya sido enviada a la Asamblea Legislativa en la sesión actual. Eso hay que reclamarlo, hay que seguirlo peleando, hay que pararse y decir no más discriminación. Y como si fuera poco, yo lo leí en la prensa y no lo podía creer. A alguien se le ocurrió, de los actuales diputados, que bueno, que en fin, que vamos a ver la fecundación in vitro, pero eso sí, a las mujeres solteras no, ¿verdad?
No puede ser. Es decir, no puede ser. No puede ser. No puede ser que desde la época en que hablábamos del concubinato escandaloso del marido hayamos hecho en realidad no demasiados progresos. Bueno, sí hemos hecho mucho, pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. Bueno, aquí se los dejo. Son ustedes ahora los que siguen con el Congreso, son ustedes los que ahora siguen con estas memorias históricas que les he juntado en un apretado resumen, y decirles que muchas gracias, agradecerles muchísimo a quienes desde la organización del Congreso me invitaron a compartir con ustedes estas memorias, y a desearles la mejor de las suertes en sus trabajos, que será sin duda algo muy importante para el futuro de nuestro derecho de familia. Muchísimas gracias. De parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de su Comisión de Derecho de Familia, le vamos a otorgar un reconocimiento a doña Elizabeth.